Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiana Grandi, realizo videoilusiones en el Instituto Radiológico Central. Comencé a realizarlas en el año 2005. Me formé en el Hospital de Niños de La Plata con la doctora Silvia Yuri y luego cuando llegué a Mendoza comencé en el Hospital Italiano de Mendoza y en la Clínica de Cuyo. Y bueno, actualmente estoy en el Instituto Radiológico Central. Bueno, mi charla un poco es hacer un repaso, conocer la fisiología de la dilución, la fisiopatología, conocer la neurología también de la dilución, conocer la diferencia entre disfagia y trastorno diglutorio, también la diferencia entre penetración y aspiración y conocer la importancia diagnóstica de la biofluoroscopía y interpretarla. Bueno, ahí tenemos ¿Qué una está pequeña pasando? videoilusión No y lees luego más. después vamos a ver un poco No más. lees más. Bueno, este cuadrito me gustó mucho. Como título importante habla del trastorno del glutorio y habla luego de dilución y yo hice un apartado de succión que también habla un poquito de succión. Haremos un repaso de las estructuras, la fase de la dilución, el mecanismo de válvulas, la disrupción en cuanto a la respiración eh, y los factores asociados a los trastornos de la dilución y, bueno, después el diagnóstico interdisciplinario, el tratamiento y las videofluoroscopías. Entonces, además de la interrelación anatómica y funcional de estas estructuras involucradas, que vemos acá en este cuadrito, la succión, la dilución, la respiración, el control neurológico de estas funciones muestra una superposición considerable. Entonces, en cuanto a la inervación periférica, las estructuras oral, nasal, faringea, laringea y respiratoria están inervadas básicamente por las ramas, bueno, estos pares craneales que ven acá, o sea, el 5, el 7, el 9, el 10, el 12, y también por las ramas de las raíces nerviosas cervicales superior. Estas estructuras, la nariz, la boca, la faringe, las vías respiratorias, el esófago, proveen todo un conducto para el pasaje tanto del aire hacia y desde los pulmones como el alimento hacia el esófago. Entonces, el extremo proximal de este conducto se encuentran los canales diferentes, o sea, la cavidad oral y nasal, y estas cavidades pues se unen en un canal combinado, o sea, que es la faringe, que se divide en dos secciones diferentes, el esófago por un lado y la tráquea por el otro. Y aunque el aire puede pasar por los conductos de alimentación, produciendo consecuencias menores, al revés, si la comida ingresa en forma indebida a estos conductos aéreos, particularmente la tráquea, las fosas nasales o las trompas de Eustaquio, las consecuencias pueden llegar a ser más significativas. Bueno, en cuanto a la succión, hay diversos estudios que mencionan que las funciones de succión y dilución se realizan desde la semana 16 de la gestación, con esbozos aislados a la semana 27, ya que hay una coordinación perfecta de estas funciones. La succión no es un fenómeno único, sino es un proceso que está integrado por tres fases que están altamente relacionadas con la expresión de la succión, la dilución y la respiración, y que deben acompañarse del efecto de otros sistemas como la estabilidad corporal, cardiovascular y el sistema nervioso. Cuando el techo de la boca del bebé entra en contacto, el bebé comienza a succionar y este reflejo comienza alrededor de las 32 semanas del embarazo y no se desarrolla completamente hasta la semana 36 aproximadamente. Y se distinguen dos formas de succión, la succión nutritiva y la no nutritiva, y que ambas van a facilitar estas habilidades motoras y orales en el recién nacido.
La nutritiva es la principal manera de recibir alimentación y la habilidad integral, la respiración, la succión y la dilución para la alimentación coordinada y estando involucrados los nervios craneales, el tronco cerebral, la corteza y que es el proceso de obtener la nutrición una tasa de una succión por segundo. Y la no nutritiva tiene un efecto más calmante en el recién nacido. Además, es utilizado como un método para explorar el medio ambiente. Eh, es la succión que realiza el recién nacido sin extraer líquido o succión seca, que se le dice, y que puede ser con el seno vacío, con el dedo colocado en la parte media de la lengua o con el uso de un chupete. Entonces, la succión no nutritiva es menos compleja que la succión nutritiva. Eh, Porque, bueno, la dilución de saliva es mínima y entonces, por tanto, la necesidad de coordinación con la respiración disminuye. La succión no nutritiva eh, madura antes que la succión nutritiva y entonces tiene una tasa de 2 succiones por segundo. En la succión nutritiva, ahora les voy a mostrar un cuadrito, el proceso rítmico que está involucrado en la succión nutritiva está bajo el control vulvar y tenemos, yo les hablo rápidamente de esto porque después va a hablar Alejandra Capone de toda la parte neurológica. Pero bueno, está involucrado el núcleo ambiguo, el solitario, el hipogloso, también las vías aferentes y eferentes de los pares 5, 7, que lo dije recién, 9, 10, 11, y bueno, entre paréntesis está la masticación, respiración y deglución, que ya enseguida también lo voy a describir, y estos movimientos controlados por la retroalimentación sensorial y por partes retrovulvares del cerebro. El generador central de la ilusión es observado en dos áreas, el tronco cerebral que tiene una parte motora y la formación reticular circundante como un control sensorial. Y bueno, acá les hablo otro poquito más de succión, que si bien les dejo un texto un poco largo, pero es para que les quede y lo puedan repasar después. Bueno, y la succión incluye una obtención y transporte del bolo. Es la capacidad que tiene el neonato cuando al contactar la areola o el biberón con los labios, con los movimientos rítmicos y sincrónicos, exprime la areola y conductos galactóforos con la lengua. Esta forma un surco en el dorso y es ayudada por la mandíbula que se eleva hacia el paladar en una forma rítmica. De esa manera la leche es transportada por la lengua y dirigida a la región posterior de la boca para su dilución. La succión sucede por un mecanismo de bomba. La biomecánica de esta succión está basada en dos aspectos, en la compresión y la extracción. Cuando la lengua presiona el biberón contra el paladar, genera una presión positiva y se conoce como compresión. Y la extracción se realiza por una presión negativa cuando la cavidad oral genera vacío al producir un sello anterior, la lengua y la encía, y el otro posterior, la base de la lengua con el paladar, con una consecuente extracción de leche, y este proceso es necesario durante la alimentación al seno para obtener la leche y para prevenir también que el pezón se disuelte. La cantidad de leche que un neonato ingiere en el primer minuto es la eficiencia, la eficiencia, y en los primeros 5 minutos es la proficiencia, y dependen de la madurez y la integridad neuroanatómica. En el recién nacido sano, la toma usual es ingerida más o menos unos 20 minutos y la succión normal se inicia fácilmente porque es rítmica, fuerte, sostenida y es eficiente. Acaricia el labio superior del bebé con tu Ahí hay pezón. un Cuando pequeño arranque una videito gota, acércalo de rápidamente a tu cuando pecho. está No te inclines sobre él. tomando Trata el de pecho. acercar su cabeza empujando su... Bueno, y acá encontré dos definiciones lindas de deglución. Una
la primera que les voy a mostrar es la que habla que es la deglución, es la coordinación neuromuscular de los componentes de la cavidad bucal, faringe, laringe, esófago, que producen interrupción breve de la respiración. Ambas funciones son recíprocas y permiten la alimentación. Y también, bueno, esta es otra, que es la actividad de transportar sustancias sólidas, líquidas, saliva, desde la boca hasta el estómago. Y acá participan fuerzas y movimientos, presiones que se ubican dentro de la boca, de la faringe y el esófago. Y es una compleja actividad, es dinámica, es neuromuscular y depende de un grupo de conductas fisiológicas controladas por la actividad del sistema nervioso central y el periférico. Bueno, en la deglución normal, la propulsión del bolo puede describir según su velocidad o los tiempos del tránsito y su grado de eficiencia. La velocidad del tránsito es la medición del tiempo que transcurre para que el bolo viaje en cada una de las distintas etapas de la deglución, que ahora las vamos a ver. Son 4 las etapas o los tiempos de la deglución. El primer tiempo, que se llama preparatoria bucal, después el bucal propiamente dicho, el tercero es el faringio y el cuarto es el esofágico. Voy a escribir cada uno. El primer tiempo de preparación bucal interviene los labios, el cierre de labios, que está dado por el trigémino, los movimientos rotatorios y laterales del maxilar, que está dado por la inervación del facial, los movimientos rotatorios y laterales de la lengua, que están dados por el nervio hipogloso. La tonicidad bucal y facial, que está dado por el nervio facial y el trigémino. El abombamiento del paladar blando hacia adelante para ampliar la cavidad nasal y reducir el espacio bucofaringio está dado por el nervio glosofaringio y el neumogástrico. El primer tiempo de preparación bucal dice que durante este periodo, gracias a la saliva y a los músculos masticatorios, los alimentos son triturados hasta obtener una consistencia adecuada. Entonces aquí, que por acción de la saliva, ahí se produce la primera fase de la digestión de los carbohidratos. En esta etapa, lo más importante es la movilidad rotatoria y lateral de la lengua. El segundo tiempo, que es el bucal propiamente dicho, es la primera función esfinteriana, que es la efectuada por los labios y la musculatura oral. Esta etapa se inicia al moverse la lengua hacia arriba y hacia atrás, contactándose con el paladar duro y después blando respectivamente, porque hace así en forma de pistón, impulsando el bolo hacia la faringe y favoreciendo por la contracción del istmo de las fauces al nervio hipogloso y el glosofaringio. Luego viene el desencadenamiento de la etapa faríngea. El bolo alimenticio tiene la función, recién había dicho, por vías aferentes, de transmitir al cerebro la llegada de alimentos y líquidos a la faringe. O sea, cuando llega el alimento, sobre todo en la base de la lengua hay muchos receptores de vías aferentes que van al cerebro e informan que hay comida, entonces bajan las eferencias para dar respuesta, ¿sí?, a la respuesta motor orofaringea. Bueno, la lengua al proyectarse hacia atrás y al contactarse con el istmo de las fauces, entonces estimula todos estos receptores. Todos estos receptores bucofaringios están dados a través del nervio trigémino, la información que va al bulbo. Y también toda la mucosa que reviste a este tracto respiratorio, base de lengua, al istmo de las fauces, la faringe, hay mucha información que es la que nos ayuda a llevarla al bulbo. Seguimos en el tercer tiempo de faringe, tenemos la primer válvula, que era el cierre de labios. Hablamos de otra válvula de cierre, que es el velo faríngeo, que impide el reflujo de alimentos líquidos hacia la nariz o hacia
rinofaringe, y eso está dado por el nervio glosofaringeo neumogástrico. Y la otra válvula, que es la de protección, la del cierre laringio, es la válvula, bueno, como dije recién, protectora, es la función principal, la de proteger, para impedir el paso de alimentos o líquidos hacia la vía aérea inferior, ¿sí? Y esto está dado por el nervio neumogástrico. Bueno, y ya en esta etapa es involuntaria, o sea, las dos primeras etapas de la deglución son voluntarias. Uno abre la boca para comer, mastica, pero cuando ya la comida llega hacia la parte posterior, ya es involuntaria porque está regulada por el centro deglutorio. Se interrumpe la fase expiratoria de la respiración, se induce una apnea de medio segundo a un segundo de duración, la respiración se reanuda con la expiración y se desencadena la contracción faríngea desde la faringe hacia el esófago. Empiezan las ondas peristálticas. Estos videitos tal vez lo puedan ver ustedes, no los puedo activar, sino luego lo vamos a pasar cuando estemos en la charlita del sábado. Bueno, acá hay un pasaje a rinofaringe, de igual manera se ve cómo pasa por encima del velo y sube, hay ascenso, acá también, ascenso, eso negro, el contraste, ascenso de alimento hacia la rinofaringe. Reseña de el cricofaringio, porque después les voy a mostrar algunos videitos. Las disfunciones cricofaringias se ven con mucha frecuencia más en el adulto, no en el niño, ni en el neonato, muy rara vez en el neonato. Pero bueno, no las quiero dejar de mencionar porque existen y porque generalmente las que se ven son por tensión muscular y si uno conoce la función, si acabo de decir que la laringe cuando tragamos asciende y se adelanta y se abre el esfínter esofágico, o sea, se relaja, para que dé paso al alimento y luego se cierra. Si una persona está con mucha tensión o angustia, la laringe queda alta, no baja, por lo tanto no se relaja el esfínter. Y hay distintos tipos de disfunciones. Está la más común que veo, que es el cierre prematuro del esfínter esofágico, que se pinza la colita al bolo y sube un poco de alimento. Y después hay otras que se ven como una muesca en la pared posterior de la faringe y bueno, hace que pase en parte la comida y en parte no. Y después están las acalasias cricofaringias, que ya es otra cosa, directamente no abre el crico y ya los pacientes necesitan realizarse dilataciones y demás, eso en el adulto, pero lo quería mencionar, si bien no se ven en neonatos, pero bueno, es justo ahora que estaba hablando de cricofaringia. Bueno, acá habla del peristaltismo faríngeo, que es la contracción muscular que se inicia en la nasofaringe por el músculo constrictor faríngeo superior y progresa hacia la hipofaringe por el contractor faríngeo inferior. Entonces, los músculos constrictores faringios solo cubren las paredes posterolaterales de la vía aérea superior, necesitando de la lengua principalmente la base de la lengua y la laringe a nivel anterior para generar presiones necesarias dentro de la faringe durante esta etapa. Bueno, acá habla de la apertura del esfínter esofágico superior. Bueno, consiste en una válvula musculoesquelética compuesta por el músculo cricofaringio. Este músculo está formado por fibras musculares tanto del constrictor faríngeo inferior por arriba, como del constrictor esofágico por debajo. Ambos se insertan en las paredes laterales del cartílago cricoides. El desplazamiento de la laringe hacia arriba y hacia adelante produce la separación del cricoides de la pared faríngea posterior y a su vez el estiramiento extrínseco de sus fibras
producen esta relajación de las que le hablaba recién. Todo está dado por el nervio neumogástrico. Bueno, acá sí les puse una imagen, esto que les decía, en la muesca, en la pared posterior faríngea, y esto a mí me habla de que hay mucha contracción a ese nivel. Entonces, inclusive cuando les hacen rinofibrolaringoscopía a los pacientes, el otorrino informa que hay tensión faringolaringea, y cuando yo les hago la video se ven este tipo de muescas que a mí también me está marcando o que hay tensión o que hay angustia. Bueno, este sería una alteración del tercer tiempo faringoesofágico. Bueno, y el cuarto tiempo es el esofágico. El tránsito esofágico se desarrolla gracias a un peristaltismo activo o contracción esencial de sus fibras musculares, circulares y longitudinales en dirección cefalocaudal. Intervienen principalmente las ondas primarias y secundarias del complejo motor migrante, que se encuentran bajo el control neural involuntario. Es una zona de alta presión que se abren para dar paso al bolo alimenticio. Y a nivel distal se encuentra el esfínter esofágico inferior, y que en las videodegluciones, si bien nosotras no lo estudiamos, pero siempre se hace una vista de frente y un barrido esofágico y se llega hacia el esfínter esofágico inferior para ver si hay pasaje de esófago-estómago de alimento, porque muchas veces si hay una calasia del cricofaringio no se va a abrir ese esfínter y empieza a llenarse el esófago. Entonces son personas que vomitan todo el tiempo, adelgazan, bueno, tienen toda una sintomatología que bueno, hay que diagnosticarla y para hacer la derivación pertinente y el tratamiento adecuado. Bueno, el tallo encefálico nos da la coordinación, el bulbo, que es donde está el centro de la eglución, los pares craneanos, que dan la coordinación de los movimientos, de la succión y la deglución, y bueno, el esfínter esofágico superior y el tercio superior, que dependen parcialmente de este sistema nervioso central. Hablo así rápidamente de esto porque luego se les va a hablar un poco más profundamente. Bueno, y que también hablábamos de que este mecanismo eglutorio está compuesto por válvulas que se abren, se cierran, que tienen un gradiente de presiones, y que si alguna de ellas está alterada, supónganse, se altera la primera etapa, todas las siguientes etapas van a estar alteradas. Por ejemplo, en un paciente con una parálisis cerebral, un ECNE, que tiene la boca abierta todo el tiempo, ya la primera etapa está alterada, por lo tanto la lengua va a estar mal colocada, y entonces todo el resto de las etapas van a estar alteradas, seguramente va a tener una alteración en la deglución. Bueno, y ahora voy a hablar de la diferencia entre disfagia y trastorno deglutorio. La disfagia es la dificultad o la imposibilidad para alimentarse por vía oral reconocida por el paciente, sus familiares o los padres, y es cuando la actividad de transportar las sustancias pierde la coordinación, el sincronismo y la eficacia en alguno de sus trayectos, de los que hablábamos recién, y presentan la disfagia. Está causada por alteraciones estructurales, anatómicas y fisiológicas. Generalmente se da en el adulto o en un niño que ya puede hablar. En cambio, el trastorno deglutorio no siempre es percibido por el paciente o los familiares. Casi siempre se sospechan por signos clínicos de patologías emergentes como una tos productiva, otitis media, neumonías recurrentes, obstrucción bronquial persistente, y que no van a responder a un tratamiento con antibióticos. Bueno, acá tenemos un video, una videoglución de un paciente. Le hice una vista de frente y fíjense cómo, bueno, este es el esófago, cómo se empieza a llenar, a llenar, a llenar, porque no se abre el esfínter esofágico inferior. Y eso es una
Tiene mucho que ver, casi todas las patologías neurológicas, enfermedad de Parkinson, enfermedad neuromuscular, distrofia muscular, en cuanto a las masticaciones dolorosas por herpes, candidiasis o tumores de boca o lengua, que el año pasado tuve 3 tumores que en realidad son postquirúrgicos y cuando van a hacer la cirugía, por ejemplo, un paciente con un tumor en la rama ascendente del maxilar, directamente el cirujano, ante la menor duda, saca mucho más. Entonces saca mandíbula, ponen prótesis, sacan lengua, entonces por ahí les queda un pedacito de lengua, hay que empezar a trabajar lengua, elongar lengua. Eh, bueno, y ahí tenemos una disfagia oral. También, bueno, acá en cuanto a las obstrucciones mecánicas tenemos divertículos faringios, eh, lo que hablaba recién, disfunciones cricofaringias, acalasias. Y bueno, acá habla de psicológicas, globo histérico, que en realidad se habla mucho de eso, pero tiene mucho que ver con lo que les decía recién más de disfunciones cricofaringias. De todas maneras, recuerden que esto solo se da mucho en adultos o en niños más grandes, no en neonatos, pero no quería dejar de mencionarlo, ¿sí? Bueno, y las disfagias de origen neurológico tienen dificultad en la etapa preparatoria, dificultad en la iniciación de la fase oral, disminución de la motilidad de la lengua, falta de control mandibular, alteración de la sensibilidad peri e intraoral, alteración de la motilidad velar y alteraciones de la motilidad epiglótica. Por ejemplo, bueno, en los pacientes con vuelvo al adulto porque por ahí es más, el ejemplo lo van a poder conservar mejor, lo van a poder ver mejor, que es por ejemplo en un Parkinson, en la lengua hacen un movimiento pumping que se llama de anteros posteriores, un movimiento de pistón en la lengua, toda esa etapa está alterada, hay mucho temblor, disminuye entonces por ahí la movilidad lingual. En otros pacientes, como en un acné, directamente no tienen. Entonces, cuando le hacen la videoilusión, la boca está abierta y la comida empieza a discurrir y cae como por caída libre, o sea, no hay ningún tipo de movimiento. Entonces, también tienen alterada la sensibilidad. Bueno, hay un retardo, ausencia, reflejo de la ilusión. A veces el disparo no se produce a donde se tiene que producir, que dijimos recién, eh, sino se produce un poco más abajo. Después que la comida discurrió y pasó por las distintas estructuras, termina desencadenándose en el seno piriforme cuando ya se aspiró el paciente. Hay alteraciones en el peristaltismo faríngeo, disminución en la ausencia del cierre laríngeo, dificultad en la apertura del cricofaríngeo, dificultad en la formación del bolo. Y el trastorno glutorio no siempre es percibido por el paciente o los familiares. Casi siempre se sospechan por signos clínicos de patologías emergentes, como dije recién, en las tos productivas, en todas las itis, bronquitis, bronquiolitis, broncoespasmos. Este videito se ve y ahí vemos, a ver si lo pueden ver, lo vuelvo a pasar. Esta es la boca, la lengua, la base de lengua. Acá se encuentra la epiglotis, ahí, eh, el seno piriforme y acá, espera, más arriba la valícula y acá el seno piriforme. Ahí el paciente hace un lagofaringio y después penetra hacia el vestíbulo laringio. Y en este, un chico con acné, bueno, hace muchos movimientos, pero bueno, va discurriendo la comida y lo que decía recién, y desencadena el reflejo de la ilusión mucho más abajo. En cambio, desencadenarse acá, un poco más abajo. Van a ver. Ahí, ahí desencadena, ahí lo desencadena. Bueno, y esa rayita que ven ahí, a eso se le llama penetración al vestíbulo laringio. No es un pasaje a vía aérea, pero ahora lo vamos a ver.
Bueno, ahí vemos lo mismo que mostraba recién, dificultad en el paso, o sea, cómo queda ensanchado el esófago y no pasa hacia el estómago. Y de este lado es un neumonía, un bebé de 8 meses con bajo peso, bueno, y ahí vemos esta con un semisólido y cómo queda ahí en los residuos. Ahí está el velo del paladar, es en la lengua. Ahí quedó en el seno piriforme. Ven cómo es los movimientos de lengua, cómo hace. El velo del paladar, que no se abomba tanto. Y cómo ahí volví la comida. Cómo quedan los residuos. Bien, vamos al siguiente. Bueno, entonces la disfagia o la dificultad para tragar, entonces aparece cuando hay un trastorno neurológico, alteraciones anatómicas que interfieren en este suave y eficiente deslizamiento de los alimentos de la boca hacia el estómago. Muchos de los trastornos del segundo y tercer tiempo de la deglución tienden a producir en mayor o en menor grado estos cuadros aspirativos con una consecuencia o una interrecurrencia respiratoria, es un pasaje de alimento hacia la vía aérea inferior. Las alteraciones en la motilidad lingual pueden producir la caída precoz de los alimentos hacia la faringe antes de desencadenarse la etapa faríngea, alteración en el segundo tiempo de la deglución y facilitan la aspiración a través de la laringe. Y la insuficiencia del velo de paladar también va a provocar o causar cuadros otológicos, porque al no elevarse, lo que les explicaba recién, el velo del paladar, no abombarse, no se genera presión intraoral y bueno, también permite que el alimento vaya a la rinofaringe o vaya a la trompa. Las parálisis o las paresias de los constrictores faríngeos, sean unilaterales o bilaterales, hará que se retenga la saliva o los restos alimenticios en la hipofaringe a nivel de los senos piriformes y un rebasamiento a través de la laringe hacia la vía inferior. La aspiración es máxima ante alteraciones del cierre laríngeo, ¿sí? Cuando no hay un buen cierre. Por ejemplo, las parálisis recurrenciales de las cuerdas vocales. Eh, las que adoptan una disposición, por ejemplo, paramediana y que impiden el cierre glótico completo. En las cirugías de laringe, principalmente las laringectomías parciales, secuelas de traumatismos laringios, entre otras causas. Bueno, acá tenemos justamente cómo se ve de frente una parálisis de los constrictores faringeos derechos. Por ejemplo, el primero, es el tránsito por el seno piriforme izquierdo. Cruza la imagen, este es el izquierdo. Y la retención en valécula en senos piriformes post-deglución en el B, ¿sí? Bueno, acá tenemos, esta es la boca, ¿sí? Por debajo de la boca está el repliegue, este repliegue que es la valécula, el repliegue glosoepiglótico. Esta línea acá de residuo está ubicada en la pared posterior de la faringe y acá me está hablando que no hay una buena contracción faríngea. Bueno, que haya residuos en la valécula me habla de una falta de propulsión de la lengua, que es por eso es importante la video, para saber, digamos, qué vamos a trabajar. Voy a trabajar lengua, hay que trabajar velo, bueno, y más abajo la retención en seno piriforme, que me está hablando también de una alteración del esfínter esofágico superior, la apertura del cierre, la apertura y cierre del esfínter, perdón.
Bueno, acá hablo de la disfunción quicofaringea, que lo que les explicaba recién provocará una retención a nivel de la valícula y los seno piriforme y ahí van a haber aspiraciones faringosofágicas, faringolaringias, con las mismas consecuencias que dijimos recién. Y en un grado más avanzado puede aparecer el divertículo de Zenker, que es como ya una formación como una bolsa manifestado por la regurgitación de alimentos post-ingesta, disfagia y halitosis, que es una de las características que el paciente dice que tiene una halitosis. Es una alteración del tercer y cuarto tiempo. Y bueno, y también hay que tener en cuenta, son poco frecuentes, pero son muy frecuentes y son muy poco tenidas en cuenta las microaspiraciones por reflujo. Muchas veces cuando van con los bebés y los deriva el pediatra, quieren saber si los cuadros respiratorios son por reflujo y bueno, a veces se aspiran, yo les digo, se aspira de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque se aspira por una mala mecánica de la dilución, pero a la vez también porque hay reflujo gastroesofágico. Asciende tanto que llega a la vía aérea, no lo puede manejar en la boca y se termina aspirando. Bueno, acá tenemos un divertículo de Zenker, así se ve, una vista de frente, es como una bolsita a nivel de más o menos la sexta cervical. Tenemos también alteración en la sensibilidad. En relación a este trastorno, la retención en los recesos faringios tiene lugar por una disminución del tono muscular, cambios en la forma de los recesos valiculares y faringios, la sensibilidad de la mucosa adyacente que está alterada. Bueno, acá tenemos un niño de 2 años, un ECNE, y tiene también síndrome de West. Lo vuelvo a pasar. Como hace dos movimientos de lengua para realizar una dilución. O sea que ahí ya me está hablando de que está alterado, o sea, se altera el segundo tiempo y ahí se alteran los siguientes. Está lento. Bueno, alteraciones en la coordinación se produce por el no cumplimiento del sistema del ordenamiento que hablábamos recién de las etapas diglutorias y valvulares, lo que va a provocar un pasaje prematuro de alimentos hacia otras etapas. Bueno, ahora vamos a hablar de la videofluoroscopía de la dilución. Para detectar estas alteraciones deglutorias debemos hacer una evaluación clínica de la dilución del paciente. Los exámenes complementarios por sí solos pueden inducirnos a diagnósticos erróneos. Siempre deben ser complementarios de un minucioso interrogatorio de examen físico y realizar la videolución. Muy importante también aprender a preguntar al paciente del derecho y del revés, siempre digo, porque a veces uno le pregunta cuando llegan por qué llegan y uno le pregunta, ¿ha tenido muchos cuadros respiratorios? Y te dicen, no, nunca ha tenido. Y después en el relato dice, sí, porque se me enferma seguido. Entonces, bueno, uno repregunta de otras maneras para poder ir investigando qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué es la videofluoroscopía? La fluoroscopía es una técnica radiológica de imagen en tiempo real, esto es, en movimiento, ¿no?, de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. La biofluoroscopía se trata de esta misma técnica en la cual las imágenes en tiempo real se graban en un video, lo que le permite poder verlas posteriormente, muchas veces sin necesidad de irradiar tanto al paciente. O sea, son muy poquitos segundos donde uno puede obtener mucha información. La fluoroscopía, flujo, examinar o radiología, nos permite observar bajo control radioscópico toda la estructura de la bucofaringe, laringe y el paso al bolo desde la cavidad oral hacia el esófago y el estómago. Dicho estudio se realiza mediante la ingestión de la sustancia de contraste, generalmente yo solo doy varios, otras sustancias hidrosolubles, que a veces es el yodo,
y estos últimos ante la sospecha de fístulas o aspiración, pero en los últimos estudios se ha visto que si se aspira con varios no pasa nada. En sus diferentes densidades lo hacemos primero en líquido, en semisólido y sólido, porque si se aspira con líquidos ya se suspende el estudio, porque si se aspira con semisólidos es mucho más difícil sacarlo del pulmón. Las miógenes son captadas en forma dinámica, pudiendo ser analizadas cuadro por cuadro y permitiendo no solo el diagnóstico, sino también el control evolutivo. ¿Sí? Se pueden pasar en cámara lenta. Un fluoroscopio consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa el paciente. El fluoroscopio moderno acopla en la pantalla un intensificador de imagen de rayos X y una cámara de video, y lo que permite que estas imágenes sean grabadas y reproducidas en un monitor. El uso de los rayos, el equipo que tengo ahora en el instituto es muy nuevo y tiene como un botón, digamos, especial para niños, o sea que es como una irradiación mínima. Acá habla del tipo de radiación ionizante que exige que los riesgos potenciales de un procesamiento sean sopesados cuidadosamente frente a los beneficios, pero en realidad, es poquita la radiación. El tiempo de exposición no debe superar los 4 mA. La fluoroscopía digital es óptima para las pulsaciones y el intensificador. El hecho de grabarlo nos ayuda a no volver a irradiar al paciente, que es lo que decía recién, y a ver las imágenes las veces que necesitemos. Bueno, acá hay un videito.
Bueno, ¿les gustó el videíto de rayos X? Bueno, ¿qué nos permite ver la videofluoroscopía? Nos permite localizar, eh, sí, sí. Sí, estoy hablando, pensé que estaba mudo. Nos permite localizar el trastorno glutorio del paciente en cualquiera de las etapas. Determinar las estrategias terapéuticas, que es lo que les explicaba recién, según lo que se veía, que es lo que también se va a rehabilitar. Medir la eficiencia del tragar, la velocidad de tragar, modificar los patrones de movimiento de la cavidad oral. Vamos a ver si hay residuos en los senos piriformes, en la valécula. Vamos a determinar cuándo, cuánto y por qué sucede la aspiración, ¿sí? Vamos a ver por qué sucede. Si hay penetración de vario al vestíbulo laríngeo, si hay residuos o aspiraciones a tráquea o a rinofaringe, cómo es la peristalsis faringe esofágica y si hay elevación laringea. El estudio del paciente con trastornos de glutorio mediante la fluoroscopía o la videoeglusión tiene como principal objetivo asesorar al terapeuta acerca de la forma de lograr una adecuada alimentación mediante una deglución segura. Mediante las maniobras de deglución asistida se logra redirigir el bolo alimenticio utilizando aquellas zonas del tracto aéreo digestivo menos afectadas, adecuando así las estrategias de rehabilitación del estado funcional del paciente y de su patología de base. Muchas veces en las videodegluciones tenemos que hacer maniobras para ver si al paciente le favorece tragar de una u otra manera. ¿Cuáles son las indicaciones para su realización? Por ejemplo, se sospecha de trastornos glutóreos, se sospecha de disfagia en personas más grandes, ¿no? Sospecha de aspiraciones a rinofaringe o a tráquea, verificación de estrategias que se van a utilizar, control de evolución, porque, por ejemplo, se realiza rehabilitación un tiempo, se vuelve a realizar una videoeglusión para ver si el paciente está de alta, si se le puede extraer la sonda nasogástrica, para ver si se le puede hacer un cambio en la dieta, por ejemplo, si está con una sonda nasogástrica, bueno, cómo es el paso de la alimentación de sonda a alimentación oral. ¿Y qué datos vamos a tener en cuenta en los pacientes que tienen dificultades al tragar? Por ejemplo, si tiene tos durante o después de la ingesta, si tiene reflejo de arcada, vómitos, necesidad de tragar más de una vez, reflujo, necesidad de tomar líquidos entre las comidas, necesidad de una dilución forzada, restos de comida en la cavidad oral, sensación de restos en zona orofaringea, si hay odinofagia, cambio de voz luego de comer, una voz que sea una voz húmeda, una difonía, pérdida de peso sin causa aparente, trastornos respiratorios a repetición. Bueno, ¿cómo es la disposición del paciente para la biofluoroscopía? Primero y principal, que tiene que estar alerta, despierto, debe poder incorporar el alimento a la boca durante un lapso razonable, tener la capacidad de abrir voluntariamente la boca. No es apropiado el estudio si el paciente no tiene un potencial de recuperación, por ejemplo, un paciente, no sé, terminal. Muchas veces ha llegado para ver qué se puede hacer con la dilución y es más para un cuidado paliativo, o sea, para ayudarlo al buen morir y no hacerle más nada. Hablando también en adultos, ¿no? Eh, si el paciente también no puede seguir instrucciones o adecuarse a las estrategias compensatorias, no se puede hacer. Bueno, durante las videoeglusiones observadas se distinguen penetraciones hacia el vestíbulo laríngeo, que también les venía diciendo recién, y aspiraciones hacia la vía aérea. ¿Cuál es el mecanismo de aspiración y penetración? ¿Qué significa la aspiración? Es el pasaje de material, ya sea saliva, líquidos, sólidos, a la laringe y su entrada a la vía aérea por debajo del nivel de las cuerdas vocales.
Este material es evacuado por la tos o el movimiento ciliar, pudiendo causar neumonías, neumonías por aspiración, infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior, obstrucción de la vía aérea, enfermedad pulmonar crónica y en los casos masivos llegar a la muerte. La penetración es el pasaje, el material, la saliva, líquidos sólidos a la laringe y su entrada a la vía aérea, pero por encima de las cuerdas vocales. O sea, queda todo por encima de las cuerdas vocales. Eso es penetración. Pero a veces hay penetraciones que son más extensas y llegan al borde superior de la tráquea. Y ahí yo, por ejemplo, ya los informo como un pasaje hacia la vía aérea, ya pasa a tráquea. Bueno, la aspiración es un evento común aún en personas sanas, puede causar síntomas, la mayoría de las veces ocurre en forma silente, ¿no? Hay aspiraciones silenciosas, el paciente se está aspirando y no tose. No necesariamente un paciente que se aspira tiene que toser, a veces no tose y se está aspirando. Y eso a veces presta confusión porque muchas veces los padres, sobre todo los chicos con ECNE, que en su gran mayoría se aspiran, vienen convencidos que su hijo traga bien porque no tose y no muestra ningún signo y tampoco hace cuadros respiratorios. Los determinantes entre síntomas y el desarrollo de enfermedades va a depender, y esto es muy importante, de la cantidad y la calidad del material aspirado, la frecuencia con el que se aspira y las defensas del huésped. No es lo mismo aspirarse con un pH ácido o sea, no es lo mismo aspirarse con leche que con un jugo, ¿sí? Y tampoco un poquito que un litro. Bueno, hay factores anatómicos que predisponen a las aspiraciones, ¿sí? Factores neuromusculares y factores funcionales. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. También tiene que ver la aspiración del tamaño, las partículas, digamos, son grandes, van a obstruir la vía aérea y que son las graves, y las pequeñas, los líquidos, que van a causar hipoxemia, cierre reflejo de la vía aérea, y estas partículas generan lesiones más tardías y en respuesta inflamatorias más prolongadas que por ejemplo, los líquidos. Y acá, bueno, me gustó este cuadrito porque habla del pH, lo que decía recién del aspirado, o sea, el ácido menor a 2,5 produce rápidas lesiones pulmonares, broncoobstrucción refleja, hipoxemia severa, telectasias en pocos minutos, lesiones bronquiales y alveolares, neumonías en 24 48 horas, bronconeumonías. Y el no ácido, o sea, leche, alimentos, hay una distribución rápida en superficie pulmonar, atelectasia en 15 minutos, neumonías en 24 a 36 horas, cambios inflamatorios que comienzan a las 48 horas, reparación se inicia luego de las 72 horas. Entonces, menor a 1 mililitro por kilogramo, los efectos son leves. Y 2 mililitros kilogramos o más, los efectos son graves hasta llegar al óbito. También, bueno, tienen complicaciones infecciosas en episodios agudos y crónicos. Y también las condiciones que van a predisponer a las infecciones, la gingivitis, lesiones dentales, las ondas nasogástricas, las hospitalizaciones prolongadas, la intubación endotraqueal, los antiácidos bloqueantes. Por eso también es importante, como en la boca hay muchas bacterias,
siempre pedirle al paciente que todo el tiempo hagan higiene oral en aquellos pacientes, bueno, que como un chico con una parálisis cerebral, una higiene constante, porque aunque no le den líquido ni comida, porque esté con una alimentación enteral, igual se aspiran con saliva y también puede generar neumonía, porque la saliva está sucia, entonces hay que todo el tiempo estar limpiando, hacer una higiene buena oral y dental. Y si el líquido en realidad, si es agua segura, mineral y la toman, no debería pasar nada que se aspire con agua. El tema es higiene oral. Es importantísimo que antes de darle agua hagan una buena higiene oral porque si se aspiran con las bacterias, sí va a ser una neumonía. Vamos a pasar un poquito más adelante. Y vamos a hablar de la nutrición enteral, que puede ser una sonda nasogástrica, la orogástrica, bueno, que sea en recién nacido, que lo vemos en la incubadora, una sonda de gastrostomía, una sonda yeyunal. Bueno, esa nutrición enteral se da en pacientes, obviamente, que han tenido una videoglusión patológica o que no puede ingerir nada porque realmente, por ejemplo, un paciente con una demencia no tiene la voluntad para llevar la comida a la boca. A lo mejor la mecánica de la deglución es buena, pero ya el hecho de solo no poder abrir o no querer abrir la boca o tener la boca todo el tiempo hasta que piensa y tiene ganas y come, entonces es nutre, necesita una alimentación enteral o porque salió una videoevolución muy patológica donde se broncoaspira, por lo tanto necesita una nutrición enteral. Entonces, ¿en qué consiste esta nutrición enteral? En administrar los diferentes elementos nutritivos a través de una sonda colocada de tal forma que un extremo queda en el exterior, ¿sí? Y el otro tiene distintos tramos del tubo digestivo, como el estómago, el duodeno, el yeyuno, suprimiendo las etapas bucal y esofágica de la digestión. Este tipo de soporte nutricional está indicado cuando no es posible una adecuada alimentación oral voluntaria, como dije recién, siempre que la capacidad del aparato digestivo permita absorber los nutrientes. Por tanto, el requisito imprescindible para que el paciente reciba esta alimentación es que tenga un aparato digestivo con una mínima capacidad motora y funcional. La sonda nasoduodenal y nasoduodenal se utilizan preferentemente en aquellas enfermedades que originan reflujo gástrico, importante para prevenir y evitar complicaciones. Y bueno, esta alimentación puede ser en forma continua o en forma discontinua. Y lo importante de esto, más que todo, se utilizan principalmente en esta alimentación enteral a corto plazo. Hay consensos internacionales que dicen de 4 a 6 semanas, otras de 8 a 12 semanas, por ejemplo, la Sociedad Española de Nutrición Parenteral que habla de ese tiempo. En situaciones en donde otros métodos de alimentación enteral están contraindicados. En pacientes en los que no sea aconsejable realizar un procedimiento quirúrgico anestésico para la colocación de una enterostomía, una gastrostomía, bueno, tiene que seguir con sonda nasogástrica. Y bueno, las gastrostomías, la intervención que consiste en la apertura de un orificio en el abdomen para introducir una sonda en el estómago, lo que va a permitir comunicar al estómago con el exterior. Entonces, la colocación de una sonda va a permitir introducir la alimentación directamente en el estómago. El aporte energético, llamado nutrición enteral, permite al paciente alimentarse de una manera equilibrada. Los alimentos son introducidos por un tubo que se apta en la sonda y de este modo esta pequeña apertura en el estómago a través de la pared abdominal permite el aporte nutricional indispensable para el paciente.
A veces lo hacen con jeringas, otras veces con bomba. Otras veces con el sachet de alimentos y otras veces hay pacientes que deciden hacerlo, licuar los alimentos y pasarlo con la jeringa. Bueno, y hay dos tipos, dos métodos de gastrostomía, la que es por vía endoscópica percutánea y la otra que es una intervención quirúrgica. Y después está el botón de gastrostomía. Este está situado en el abdomen y se coloca la mayoría de las veces por vía endoscópica. Y 2 o 3 meses después de haber instalado previamente una sonda, o sea que hacen una previa, digamos, o en el transcurso de la intervención quirúrgica, de este método que ha sido escogido. Bueno, ahí no les dije, se ingresa por la boca como una endoscopía y luego le hacen ahí, salen hacia el estómago y ahí colocan, hacen un pequeño orificio y ahí hacen la conexión, digamos. Bueno, acá este cuadrito hace un resumen de todo lo que les decía. Acá arriba es nada por boca. Entonces acá tenemos la nutrición enteral, sonda nasogástrica, sonda yeyunal, la nutrición parenteral, bueno, tenemos gastrostomía y yeyunostomía. Bueno, con esto finalizo mi exposición. Espero que les haya gustado y que tengan muchas preguntas para hacerme el sábado que podemos contestar junto con Silvia. Y les mando un saludo grande. Nos vemos el sábado.